El web scraping es una técnica que nos permite extraer información de sitios web de forma automática. Es como tener un robot que lee páginas por nosotros y guarda los datos que nos interesan. En este video vamos a construir un proyecto completo. Vamos a extraer la tabla de la Copa Mundial de Fútbol de Wikipedia, con todas sus ediciones, sedes, campeones y resultados, y la vamos a guardar en una base de datos SQLite. Usaremos tres herramientas principales: requests para obtener el HTML de la página, pandas para extraer y limpiar las tablas, y Sklite3 para guardar los datos de forma estructurada. Este proyecto combina scrapping, limpieza de datos y bases de datos. Vamos a verlo paso a paso. Empezamos. Para este proyecto necesitamos instalar dos bibliotecas externas y usar una que ya viene con Python. La primera es Requests, que nos permite hacer peticiones a páginas web y obtener su contenido. La segunda es Pandas, que vamos a usar para leer las tablas HTML directamente y limpiar los datos. La tercera es Sklite3, que ya viene incluida con Python, así que no necesitamos instalar nada. Para instalar las dos primeras usamos pip install requests pandas. Con eso ya tenemos todo lo necesario para empezar. El primer paso es obtener el HTML de la página de la Copa Mundial en Wikipedia. Usamos la función head del módulo request. Pero hay un detalle importante: Wikipedia bloquea las peticiones que no tienen un user agent válido. Para evitarlo, añadimos una cabecera con el user agent de un navegador real. Si la petición es exitosa, recibimos un código 200 y podemos acceder al contenido HTML de la página. Si obtenemos un 403, significa que nos han bloqueado y debemos revisar las cabeceras. Por eso es fundamental incluir siempre el user agent cuando hacemos scrapping. Una vez que tenemos el HTML, usamos pandas para extraer las tablas. La función read-hotmo puede leer directamente el HTML y devolver todas las tablas que encuentre. Para encontrar la tabla correcta, usamos el parámetro match con la palabra campeón. Esto filtra las tablas y solo nos devuelve las que contienen esa palabra. Pero cuidado, en la página de la Copa Mundial hay varias tablas que contienen la palabra campeón. Por ejemplo, la barra lateral del artículo también la incluye. Para identificar la tabla de resultados, nos fijamos en su tamaño. La tabla que buscamos tiene muchas filas y muchas columnas. Usamos la función max con el criterio de número de filas para seleccionar la tabla más grande. La tabla de resultados contiene información de todas las ediciones del Mundial: el año, la sede, el campeón, el resultado de la final, el subcampeón y los puestos tercero y cuarto. Al extraerla con pandas, obtenemos un dataframe. Si miramos las primeras filas, vemos que los datos están estructurados, pero los nombres de las columnas pueden ser genéricos. Por ejemplo, en lugar de edición, sede o campeón, podemos tener nombres como Copa Mundial de la FIFA con números. Esto es normal cuando trabajamos con tablas de Wikipedia. El siguiente paso será limpiar y renombrar las columnas para que sean descriptivas. Una vez que tenemos el dataframe, necesitamos limpiarlo para que sea útil. Lo primero es renombrar las columnas. Si los nombres son genéricos, les asignamos nombres como edición, sede, campeón, resultado, subcampeón, tercer lugar y cuarto lugar. Luego filtramos las filas para quedarnos solo con las ediciones del Mundial. Para ello, buscamos filas que contengan un año de 4 dígitos en la columna de edición. También eliminamos filas vacías con dropna.
Después de esta limpieza, el data frame está listo para guardar en la base de datos. SQLite es una base de datos ligera que no necesita un servidor. Los datos se guardan directamente en un archivo. Para usarla, importamos el módulo SQLite3 y nos conectamos a un archivo con la función connect. Si el archivo no existe, SQLite lo crea automáticamente. También necesitamos un cursor, que es el objeto que usamos para ejecutar comandos SQL. Podemos verificar la conexión consultando la versión de SQLite con select SQLite-version. Así nos aseguramos de que todo funciona antes de guardar los datos. Pandas tiene un método llamado to-bajoscl que convierte un data frame en una tabla de una base de datos. Le pasamos el nombre de la tabla, la conexión a la base de datos, y el argumento if-exists igual reemplace para que cree la tabla desde cero o la reemplace si ya existe. Y eso es todo. Con una sola línea de código hemos transferido la tabla de la Wikipedia a nuestra base de datos SQLite. Es increíblemente simple y eficiente. Pandas se encarga de todo el trabajo pesado de traducir los tipos de datos de Python a los tipos de SQLite. Para asegurarnos de que todo ha funcionado, vamos a leer los datos desde la base de datos y mostrarlos de nuevo. Usamos la función read-bajoscl-query de Pandas. Le pasamos la sentencia select *from campeones-mundiales y la conexión a la base de datos. El resultado es otro data frame con los datos que acabamos de guardar. Si coincide con lo que vimos antes, el proceso ha sido un éxito. Además, podemos hacer consultas interesantes, como agrupar los títulos por país para ver quién ha ganado más mundiales. Brasil lidera con 5 títulos, seguido de Italia y Alemania. Hemos construido un programa completo que extrae datos de una página web y los guarda en una base de datos. Empezamos con requests para descargar el HTML, usando cabeceras para evitar el bloqueo 403. Luego usamos pandas con string.io para leer las tablas y seleccionamos la correcta por su tamaño. Limpiar los datos y renombrar columnas nos dio un data frame estructurado. Y finalmente, con una sola línea de código, guardamos todo en SQLite. Este flujo es la base para muchos proyectos de análisis de datos. En lugar de trabajar con datos que alguien ya ha preparado, nosotros mismos vamos a buscarlos a la web. Recuerda siempre respetar el archivo robots.txt de los sitios web y no sobrecargar sus servidores. El scrapping es una herramienta muy poderosa y debemos usarla de forma ética. En el próximo video, veremos cómo consultar esta base de datos y responder preguntas interesantes. Nos vemos allí.